qué gusto me da saludarlos. Bueno, pues hoy tenemos un tema que, bueno, queremos compartir con ustedes. Tanto Marisol, ¿quieres presentarte? Hola, ¿cómo ¿O te presento están? yo? ¿Cómo gustes? ¿Cómo gustes? Bueno, Marisol es coach de vida, dame chance de Sí, presumirte. Bueno, gracias. Marisol es coach de vida, tiene muchísimos años, tiene mucha experiencia como coach. Y bueno, ella, ya lo irá platicando, ella es maestra, es docente de nuestro diplomado en la materia de coaching. Hemos, como saben, formado un diplomado muy completo con materias y temas que creemos que pueden ayudarles a todos los que buscan ser terapeutas en biodesprogramación. Y hemos formado ya un equipo muy interesante y con materiales muy, muy valiosos y que estoy seguro que no hay una réplica en el mundo sobre este tema en especial que conforme todas estas materias o este diplomado con este conjunto de materias que hemos formado. Pero bueno, hoy aparte, Marisol, aparte de coach, eh, pues hoy les viene a invitar a platicar sobre. Sobre, bueno, buenas tardes a todos. Soy Marisol Muñoz, psicóloga, coach y también tanatóloga, que ese es justamente el tema que hoy vamos a tratar. Sí, sabemos que es una época complicada, Marisol, una época donde debido a la situación actual hay muchísimos duelos, muchos de ellos no hechos, Ujú. y te voy a explicar por qué, si me permites, Sí, Marisol, sí, claro. por qué Marisol le surge esta idea tan interesante, y a mí cuando me la platicó dije, adelante, está muy ad hoc, porque debido a la situación actual estamos viendo muchísimos duelos. Y al decir situación actual, ustedes saben a qué me refiero y que no lo menciono con las palabras porque sabemos, y ya se los he comentado en otros videos, que nos censura. Entonces, situación actual, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Esta parte de dar positivo y ese rollo, ¿no? Eh, Desgraciadamente, ha habido muchísimos duelos en exceso, más bien no duelos, sino pérdidas, sería la palabra, porque lo Ajá, que no ha habido son duelos. ajá. ¿Por qué no ha habido duelos cuando hay pérdidas por esta situación actual en su mayoría? Porque no lo permiten las autoridades. Después de que la persona muere o fallece, pues resulta que no están dejando ni hacer autopsias. Evidentemente eso, pues ha habido muchas críticas por eso, porque ha habido muchos procesos inclusive dentro de los hospitales o con en la parte médica, pues el equipo médico, que no han sido llevados correctamente a cabo y bueno, pues eso limita al no haber autopsia que pudieran deslindar alguna otra responsabilidad que no fuera el dar positivo. Por otro lado, como es esta parte de que no se puede hacer duelo porque se puede expandir esta parte positiva de dar positivo, entonces lo que están haciendo pues es inmediatamente que muere la persona, pues mandarla a la cremación. Entonces aquí donde tenemos cientos de duelos no hechos, muchas pérdidas y duelos no hechos, ¿verdad? Sí, de hecho a lo que te refieres es el ritual en el que Ujú. en cada lugar es una situación muy diferente. Aquí en el caso de Guadalajara, por ejemplo, se lleva a cabo un protocolo en donde la persona se vela toda una noche, al En siguiente México día, en general en más o México menos en es así. general, ajá. Ujú. Entonces, el hacer ese ritual Que favorece comprende velarlo todo, como decías. el velar a la persona o que se lleve a cabo una sepultura, una cremación, ese ritual, ese en el que nos favorece en la primera etapa del duelo, que es la etapa de shock, ese ritual nos favorece llevar a cabo esa etapa acompañados, recibiendo el amor de los demás, recibiendo la comprensión y palabras de aliento. Al evitar en esta situación actual el que tengamos ese ritual, evidentemente lo podemos asimilar como si fuese un duelo no resuelto, como tal. ¿Por qué? Porque no hay un contacto en donde yo pueda ver a mi familiar que está en un féretro, le pueda dar la despedida o su última despedida. Entonces, una de las Que de hecho cosas, muchas veces, Marisol, perdón que te interrumpa, que ya lo viví en carne propia, desde que la persona la internan, sobre todo en hospitales públicos,
En privados es lo mismo, pero en públicos es como todavía un poquito sin criticar cada quien sus protocolos, ¿no? Pero son un poquito más rígidos en eso. Los aíslan, les quitan el celular, entonces ya las familiares ya no tienen acceso y no vuelven a tener contacto con la persona sin saber que la última vez que lo vieron era la última vez que Que lo lo iban a van a ver. ver, claro, así es. Entonces, esta situación se vuelve muy compleja porque nos evitan el duelo y el duelo favorece el proceso ritual, perdón, y ese proceso de ritual favorece el duelo. Así Es en es. donde se da la primera etapa. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando en este caso? Siempre que hay una pérdida, va a aparecer un duelo. Lo primero que necesitamos reconocer es la pérdida. Muchas veces ni siquiera se reconoce como tal, porque no estamos hablando solamente de una pérdida por un fallecimiento, sino que estamos hablando que puede ser porque tuve que cambiarme de casa, por ejemplo, y aunque sea que me ofrecieron un trabajo mejor, la pérdida viene porque dejo los apegos a los que le tenía, a mi casa, a mis vecinos, a mi familia, y entonces viene otra pérdida. Pérdida también, por ejemplo, de un empleo o la pérdida incluso de una etapa de la vida, ¿ok? De pronto, entre más vamos teniendo edad, también vamos Y no teniendo aceptamos, ¿verdad? el Claro. duelo de la pérdida De la etapa de la anterior. etapa anterior, así O es, una pareja, puede ser una también. pareja Claro. también, un Un divorcio, matrimonio. así es, la pérdida de un hijo, ya sea porque se vaya a otro lado o porque muera. Entonces, necesitamos primero reconocer la pérdida para poder llevar a cabo el proceso de duelo. ¿En qué facilita o para qué se lleva este proceso de duelo? Yo digo, y que una de las cosas que no nos enseñan y que no viene en el manual de la vida es, primera, qué hacer con la muerte. Es un tema muy complicado, ¿ok? En donde nadie nos dice, mira, va a ser esto, estas son las etapas y qué vas a hacer después cuando alguien fallece, cómo vas a enfrentar esta situación. Lo segundo es que dentro del sistema de creencias pues, de la sociedad, a veces ellos mismos dictan qué cosas sí son importantes y qué no. Por ejemplo, alguien que, no sé, se me ocurre, le roban un carro y de pronto dice, chin, me robaron un carro. Ay, es algo material, es algo insignificante, ¿ok? Pero no, no es algo insignificante. Si no reconocemos que esa es una pérdida, entonces no reconocemos el proceso de adaptación que me va a llevar al cambio, ¿ok? Entonces hay que manejarlo Que como está el tal, como un aprendizaje duelo. ahí. Ajá, exactamente. Entonces hay que llevar como tal, reconocer la pérdida y entrar al proceso de duelo, ¿ok? Bueno, en los duelos son totalmente variables, hay de muchos tipos y requerimos trabajar en todos nuestros duelos en la vida. ¿Para qué trabajar en estos duelos? Porque si no trabajamos en ellos, entonces se encripta la emoción, se queda aquí adentro y ya saben, justamente lo que yo no hablo con mi boca, el cuerpo lo grita, ¿ok? Claro. Y eso más que nadie, tú lo sabes. Sí, de hecho, tras pérdidas puede haber muchísimos síntomas, uno solo o muchos, ¿no? Dependiendo, sabemos cómo lo viva cada persona. Puede haber un duelo en donde yo no sienta nada por la persona, más bien una pérdida donde esa persona que falleció a lo mejor no siento nada y ni siquiera conviví con ella, etcétera. Ahí no va a haber dolor y no va a haber duelo pendiente, quizá, y quizá no pueda haber síntomas. Pues digo, yo no puedo estar triste porque murió una persona que jamás conocí, pero sí voy a estar triste por alguien que entre más importante sea, más doloroso puede ser para mí. Bueno, aquí quiero agregar Mm. que la mayoría de duelos tienen que ver con el apego y con el rol, pero tienen que ver más con el apego. Por ejemplo, alguien que tiene un apego con su papá muy fuerte, ¿ok? Que todos los días conviven, que tiene una relación muy cercana. Obviamente, cuando papá fallece, entonces va a haber un duelo muy grande porque Claro, ya es insustituible esa relación que tenían, ya no está ahí. Y por ejemplo, a diferencia de alguien que tal vez sabe, una relación amorosa que puedo tener no, otra. no, a lo que voy como por ejemplo el mismo rol de papá, pero es de padre e hijo que nunca se han visto o que nunca se Ajá, conocieron, ok, ¿ok? sí, 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 Entonces, pues obviamente él puede afectarle el hecho de que su papá fallezca, sí, pero no tiene un apego, ¿ok? ok. Entonces, el enfrentar el proceso de duelo,
qué tan elevado es como el nivel de dolor que enfrentamos, es tan elevado el apego El que apego. tenga con la persona u el objeto. Sí, yo me refería, por ejemplo, a que escuche que murió Perenganito, un vecino de una tía, que a la cual yo no conocí, pero escuché. Evidentemente ahí pues no va a haber a lo mejor dolor y no va a haber la necesidad de un duelo, Ajá, sí, ¿no? claro. Pero en este caso de papá, fíjate qué interesante lo que dices. Cuando muere papá, ok, igual no conviviste con él, pero al morirse también, yo digo que debe de haber un proceso de duelo porque Sí, también muere la posibilidad de haberme llevado bien con mi padre. claro. No, Y y eso es aparte, sumamente importante porque sí, si yo tenía esa esperanza de que mi papá y la relación con él cambiara, pues aquí acaba todo. sí, no, y aparte, o sea, un duelo casi siempre lleva a otros, ¿ok? Uh-huh. Por ejemplo, ahí cuando fallece papá, aunque no lo haya visto, no haya tenido esta continuidad de relación con él, fallece mi posibilidad de haberlo hecho mejor o de haber tenido, y también fallece el rol de el que debió de haberme protegido Claro, o de que haber no estado fue. ahí. Así Y es, esa es entonces, otra pérdida, ¿eh? Ya ajá, nomás es la física, ajá, sino así se es. pierde la posibilidad de que pudo haber sido. Así es. Entonces, bueno, vienen muchas cosas con este tema de los duelos. El duelo como tal es el proceso de adaptación al cambio, ¿ok? En donde parto, por ejemplo, de aquí donde sí tenía el objeto o el sujeto y ya no. Entonces, ¿qué sucede cuando ya no lo tengo? Requiero llevar un proceso de adaptación, ¿ok? ¿Para qué? Para generar una nueva vida en donde esa persona ya no está conmigo o ese objeto ya no está conmigo, ¿ok? Los duelos impactan en todas las áreas de nuestra vida. Las pérdidas. Así es, una pérdida impacta en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, el proceso de duelo es para observar en qué perdí en cada área, ¿ok? Y cómo voy a llevar el proceso de adaptación en cada una para recuperar mi poder, para recuperar mi vida y pues también La para sanar estabilidad, la salud exactamente. emocional. Así es, y para sanar la parte del dolor que obviamente las pérdidas traen. Claro, fíjate que, híjole, yo tuve una consulta hoy muy interesante en la mañana, que de hecho me permitió la consultante grabarla para compartirla con mis alumnos, muy linda, la verdad. Pero hablábamos, fíjate, hablábamos de eso, hablamos de un evento importante que pasó en su vida, en la niñez con su papá precisamente, en la adolescencia. Pero después fallece papá y ella queda con ese sentimiento de que, pues de que le falló a su papá o de no haberlo perdonado, de no haber hablado con él. O sea, hay tantas cosas que envuelve una pérdida Ujú. y tanta, o esa pérdida, cuántas pérdidas se pueden sentir arraigadas de una o desprendidas de una, que es Así es. exactamente lo que tú dices, o sea, qué tantas cosas pude haber perdido con esta pérdida, que aparentemente es una, pero No, viene mucho. vienen muchas. Ujú. Y fíjate, lo que tú hablabas de las enfermedades, retomando ese tema tan interesante, pues yo te puedo decir que normalmente un cáncer de seno es por desprotección, ¿sí? Entonces, si tú vives una pérdida de padre o madre, sintiéndote desprotegida porque ya no está papá y mamá, eso puede desencadenar una alteración celular en el seno, ¿no? O en las glándulas mamarias. Igualmente, cuando hay un tema con un hijo que está en riesgo de morir o que murió, también puede desencadenar un cáncer de seno. También puede haber una neumonía o un cáncer de pulmón cuando vemos una pérdida. Cuando vemos que alguien murió, acuérdense, se activan las células espejo y podemos nosotros empezar inconscientemente con un miedo a morir. Claro. Entonces es bien importante, bueno, eso y te puedo decir muchas, porque si muere mi papá o mi madre y yo era quien me provee económicamente, pues entonces ahí va a haber tema económico y se puede ir hígado o riñón. Entonces puede haber una alteración orgánica. Por eso es importantísimo que cuando existan pérdidas, trabajemos emocionalmente Sí. en ellas, porque sabemos que lo que no expresamos, eso está perfectamente claro, que una emoción se programa, se codifica cuando no es expresada, y si es expresada, pero nos sentimos no comprendidos por los demás, o sea, según que yo te diga, mi papá murió, y tú me dices, sí, 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 pero yo me siento que no me estás comprendiendo mi dolor, Claro. es como si yo no lo expresara. Y en esas cosas que callamos y guardamos,
es donde empieza la alteración orgánica, sobre todo cuando surgen repeticiones y como vivimos ciclos biológicos memorizados, siempre estamos viviendo ciclos. De hecho, tú debes de saberlo, más que yo, que las pérdidas también se dan por ciclos. Cada 10 años tengo una pérdida, cada 20. En esas repeticiones, normalmente en las segundas, es cuando aparecen los síntomas normalmente. Yo no digo, ay, tuviste una segunda pérdida, te vas a enfermar. No, no quiero caer en eso, Claro. porque entonces estamos programando una enfermedad. No, pero sí que quede perfectamente claro que es importantísimo hacer un duelo entonces, Sí, así Marisol. es. De hecho, llevar el proceso de duelo como tal, si no se lleva, no sabes, he tenido pacientes, por ejemplo, de 20 años que no llevan a cabo un duelo y pierden el sentido de la vida. Esto es importantísimo porque cada vez que enfrentamos una pérdida grave, por ejemplo, la muerte de alguien, de un hijo, de mi esposo, de no sé, de quien sea, muchas personas no solo fallece esa persona, sino emocionalmente se van con ellos, ¿no? Es como, aquí está mi emoción, tú eras todo para mí y pierden el sentido de vivir. Entonces, Claro. he enfrentado duelos muy postergados que no se trabajaron como tal y que 20 años más tarde siguen estando presentes y con mucho dolor. Me ha tocado también depresión a raíz de una pérdida de un duelo no trabajado. Entonces, es muy importante que hoy, ante la situación actual que estamos viviendo, podamos tener la información correcta, porque digo, no es responsabilidad de nuestros padres habernos enseñado qué hacer cuando tenemos un dolor, una pérdida, pero ahora es responsabilidad de nosotros. Sí, de niños podemos echar la culpa, no es la vida que me tocó vivir y gracias a mis padres, pero ya de grandes la responsabilidad de nosotros. Sí, y sabes, cada vez que tengo este tema, por ejemplo, la gente tiene a atender una resistencia, es como que no quiero verlo porque me va a doler. No, ese dolor ahí está, ahí sigue, ¿ok? Es diferente a verlo, tocarlo, sentirlo, expresarlo, que al final eso me va a dar una ganancia, a decir, no, lo que quiero es negarlo, ¿no? Dejarlo aquí sin trabajarlo, ¿por qué? Porque me va a doler. El dolor ahí está. Es necesario que podamos reconocer. Hay un ejercicio que hago en el taller que próximamente voy a tener, en un taller de Enfrentando tus duelos en la situación actual. Y el ejercicio me encanta porque hacemos una línea de vida en donde en toda la línea de tu vida podemos ver todos los duelos que has Que te aseguro que enfrentado. salen duelos que no Exacto, hiciste de ajá. pérdidas que ni te acordabas, Así ¿no? es, y eso es maravilloso porque una vez que lo trabajamos y lo hacemos consciente en el taller, es totalmente liberado. Claro. Fíjate, y ya no nos vayamos más allá de las generaciones venideras, porque ahí yo te puedo hablar también muy claramente de lo que yo he visto en la consulta sobre las generaciones que vienen cuando hay duelos no hechos. Ujú. Por ejemplo, si tenemos una pérdida dramática y de alguna manera al paso de las generaciones esta pérdida no es bien sabida, sobre todo si es dramática, Sí, claro. no se pasa esa información a las generaciones que vienen. Las generaciones que vienen pueden estar marcadas por yacentes, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, un yacente, pues es aquel que murió el mismo mes que nació, el mismo mes que alguien del árbol familiar muere de manera dramática. Ujú. Y o me llamo igual que él, inconscientemente. Pero resulta que también hay muertes en el árbol que se ocultaron. Por ejemplo, pues, se suicidó, pero no digan. Oh, se quitó la vida, pero no digan. Resulta que pues hubo un accidente, se disparó X, pero no digan. Y esas cosas que normalmente se guardan en secreto son las que después brotan en el árbol en las generaciones que vienen. Y ahí podemos ver, por no haber reconocido esta muerte como es, porque ninguna muerte puede ser penosa, sino debe de ser digna de aprendizaje, Claro. porque las personas mueren para que nosotros vivamos, esa es la Ujú. realidad. Sí. La muerte enseña. Cuando murió mi papá yo pude darme cuenta de lo que mis hijos podían perder cuando yo no estuviera, por ejemplo, Sí. y empezar a ser distinto con mis hijos sabiendo que nunca lo había puesto a pensar que un día no iba a estar ahí. Y ojo, a lo mejor lo pude haber pensado, pero no con la misma intensidad de decir, no manches, o sea, qué tan importante es estar y estar bien. Sí, claro. Y a lo mejor enseñarles a mis hijos que un día no voy a estar,
tampoco sin estar todo el día diciéndoles, imagínate, les vas a generar un trauma, ¿no? Claro. Pero sí, el que estén conscientes que un día no vamos a estar ni ellos ni yo, y que mientras estemos aquí disfrutemos, pero es una forma de ver la muerte de manera distinta. Sí, sabes que, digo, al final de todo el proceso de duelo viene la última etapa, que es la aceptación. Y en esta última etapa viene también el aprendizaje, ¿ok? Sí, mucha gente te dice, bueno, sí, la aceptación, pero ¿cómo acepto? Y es ahí donde está todo un tema, ¿eh? Sí, es padrísimo cuando comenzamos a disminuir el dolor en lo que vamos avanzando el tiempo y en lo que vamos avanzando también en el proceso mismo de duelo, en las etapas. Y cuando llega la última etapa, ahí viene el aprendizaje. A ver, el aprendizaje. ¿Cómo quiero vivir a raíz de este duelo? Claro. ¿No? ¿Qué me enseñó? ¿Cómo me enseñó a vivir? ¿Cómo lo honro? Pero lo honro desde la perspectiva de la vida. Fíjate, ¿okay? Yo a raíz de la pérdida de mi padre fue que empecé con la desprogramación. Así es. Y entonces, como a partir de esa pérdida, que probablemente no le encontraba ningún sentido, más bien negativo en su mayoría, pude hacer todo esto, ¿no? De empezar a despertarme, de ver la enfermedad de otra manera, empezar a estudiar y empecé a hacer todo esto, estos cambios en mí, que yo te puedo decir que yo soy otra persona, o más bien no podemos cambiar de persona, ¿no? Pero soy la misma persona, pero con un nivel de conciencia mucho más amplio de lo que es la vida, todo esto de las enfermedades y las alteraciones orgánicas. Claro. Y cómo ahora podemos estar preparando gente que a la vez va a ser terapeuta, que va a poder darle terapia a otras personas. Imagínate la cadena por la muerte de una sola persona. Claro. Y podríamos hablar de la muerte del hijo del doctor Hammer, que también, a raíz de su muerte descubre su cáncer de testículo, le da un sentido biológico a la enfermedad, claro, que es elevar la testosterona, producir más espermas para reproducir y reemplazar al hijo que se perdió. Claro. Y de ahí de esa muerte, todo lo que se ha desprendido. Así es. Al final, cada duelo es un proceso retador. Cuando le damos significado y sentido a la pérdida, olvídate. Claro. Ese es el objetivo de vivir un duelo, porque cuando le damos significado a la pérdida, entonces aprendemos muchas cosas, el sentido del para qué estoy aquí, el cambiar yo mismo en este sentido de voy a transmutar esto que pasó, esta pérdida, en aprendizaje, en que me deje algo realmente positivo, ¿ok? Porque al final, mire, yo les digo a todos, así llores, chilles, berrees, berrinches, no va a volver a pasar la misma situación. Entonces es mejor que enfrente esta situación de una manera positiva y que me deje algo, un sentido positivo, ¿no? Sí, fíjate que cuando conmigo traen depresiones sin sentido, entre paréntesis sin sentido, al menos consciente, hay muchos duelos no hechos. No resueltos. Claro, y bueno, hablabas de que ibas a tener un curso, un taller, va a ser en el centro IAP. Sí, así es. En nuestro centro. ¿Por qué no invitas a la gente, aprovechas para el que quiera saber más sobre esto, hacer tu taller, a lo mejor, pues para aprender o bien para sanar sus duelos o hacerlos, pues ¿por qué no los invitas a todos? Sí, muchas gracias, claro que sí. Les hago una cordial invitación el sábado 28 de agosto, de 10 de la mañana. 2021, por si estás viendo en otro año este video. Sí, gracias, así es, del 2021, el año que vivimos actualmente, de 10 de la mañana a 4. El taller va a ser en línea y va a ser presencial aquí en Guadalajara, Jalisco. El que guste tomarlo. Vamos a poner una liga en la parte de abajo del video. Perfecto, de Etiquetópolis, por si quieres toda la información y poder comprar el boleto. Sí, así es. Yo creo que esta información... ¿Qué le ofreces a los que le interesa tu taller? Me encanta porque, bueno, lo primero es que esta información es algo que todo mundo tenemos. No es algo que solo algunos vayan a vivir, no. Los duelos es algo que estamos enfrentando constantemente. De hecho, si se dan cuenta en la época actual, el duelo es el proceso de adaptación al cambio. Actualmente todo está cambiando, hasta la vida misma está cambiando en ese sentido. Entonces, el poder trabajarlo, el poder tener la información correcta, por así decirlo, te hace que tengas la herramienta para que si lo estás viviendo hoy, lo puedas sanar hoy y si no, en el momento que llegue, porque invariablemente en algún momento vamos a tener una pérdida. Entonces, los invito a tomar el taller. El taller es teórico práctico, va a haber ejercicios muy interesantes también y va a haber información correcta no solo en los duelos, sino que vamos a ver, por ejemplo, lo que es un duelo y también lo que es la tanatología,
porque un duelo puede ser el proceso de pérdida con un objeto o con un sujeto, y la tanatología en sí habla del estudio de la muerte. Entonces también vamos a tratar los dos, tanto los duelos como la tanatología, y vamos a poder trabajar con la mayoría de los duelos, si no es que con todos, que la gente que asista al taller tenga. Entonces los vamos a ir reconociendo y después vamos a ir sanándolo a través de los diferentes ejercicios que van.